Hola chicos, hola chicas, buenos días. Empezamos el vídeo del último tema de cultura de este curso, fin de cuarto de la ESO, que se titula Ocio y espectáculos. Cuando hablamos de ocio y espectáculos, vamos a hablar de los ludwig-kirkenses, que son los que tenían lugar en el anfiteatro y en el circo, los ludwig-kääniki, que son los que tenían lugar en el teatro. Vamos a hablar después también de las termas y de los banquetes. Bien, estos juegos o estos divertimentos eran utilizados por los políticos, por la masa gobernante, para mantener tranquila a la masa civil, a la sociedad. De ahí una frase muy famosa de Juvenal que tenéis ahí escrita, que es panem et circenses, pan y circo. La masa social se tranquilizaba porque siempre tenía una remesa de harina o pan que los políticos les regalaban y el circo para mantenerles entretenidos. De esta forma no protestaban por las medidas antisociales que pudieran ver o por toda esa corrupción tan inherente al mundo romano. Empezamos hablando de los Ludi Gladiatori, los juegos de gladiadores. Consisten en una serie de combates entre distintos tipos de gladiadores, siempre entre dos tipos diferentes. Ahí tenéis 8 tipos, por ejemplo, de los que había de gladiadores, había alguno más. Los más importantes nos vamos a quedar con ellos. Son el reciario, que como veis iba con un tridente y una red, el mirmillo, que se llama así porque aquí en el casco tiene una cabeza de pez. Tenemos el tracio, que iba con una espada curva, un escudo cuadrado y luego protecciones en ambas piernas, y el samnita, ¿vale? Que iba con una espada corta y un escudo muy grande de forma cóncava. Las peleas entre gladiadores siempre eran de 1 contra 1 y por cada pelea había un árbitro armado con una vara para parar el combate en caso de que fuera necesario. Vamos a aprovechar este tema para eliminar 2 leyendas urbanas que seguro que habéis oído en algún momento. La primera de ellas es que los combates de gladiadores eran a muerte y que el público pedía la muerte o la vida del perdedor con el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Bien, el culpable de todo esto muchas veces viene por imágenes, unas fake news, como los que pueden ser ahora mismo, y tenemos este cuadro muy famoso. En este cuadro vemos aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, unas vestales que están completamente desquiciadas con el pulgar hacia abajo pidiendo la muerte de este pobre gladiador que se supone que va a morir. Bien, todo esto es falso. Un gladiador podía ser un esclavo, podía ser un hombre libre. Firmaban un contrato y eran alimentados, entrenados y vivían en una escuela de gladiadores. Todo eso cuesta mucho dinero. Imaginaos que sois gerentes de esta escuela de gladiadores, compráis muchos esclavos y en cada combate perdéis uno, porque lo matan. No es rentable, ¿vale? Los combates gladiadores no eran a muerte, prácticamente nunca. Cuando el gladiador vencido se rendía, el combate terminaba. En el caso de que el combate fuera a muerte, ya os he dicho sí que había algunos, muy pocos, pero sí existían, el tema del pulgar era completamente al revés. Imaginaos que el pulgar significa la espada, ¿vale? Si tenemos el pulgar hacia arriba, la espada estaría desenvainada. Quiere decir que yo quiero que maten a ese gladiador que ha perdido. Sin embargo, si el pulgar está hacia abajo, la espada estaría envainándose. Estaría dispuesta a guardarse ya dentro de la vaina. Entonces estaría perdonando la vida al gladiador vencido. Entonces, en ese cuadro, volviendo a la imagen, esas vestales estarían pidiendo realmente la vida del gladiador que ha perdido. Y ya que estamos, vamos a quitarnos también otra leyenda urbana como este saludo de los gladiadores que antes de los combates se acercaban al emperador y decían aquello de Ave César, los que van a morir te saludan. Bien, no tenemos ningún tipo de referencia histórica y literaria de que esto sea verdad. Solo existe una vez en los escritos que tenemos en que los participantes de una naumaquia, que luego os explicaré lo que era, se acercaron y efectivamente al cónsul que lo organizó le dijeron esa frase de los que van a morir te saludan. Es el único momento en el que tenemos constancia de que esta frase se ha dicho. Nunca se decía antes de los combates, puesto que acabamos de decir que los combates no eran a muerte, con lo cual no tenía sentido decir los que van a morir, puesto que no iban a morir la mayoría de los casos. El siguiente espectáculo es el de hombres contra fieras. Aquí tenemos 3 tipos de espectáculos, se llaman venaciones. Tenemos, por un lado, la caza de animales salvajes traídos de diferentes puntos del imperio, como podemos ver en esta imagen. Esa montaña, árboles y demás, efectivamente es lo que se intentaba
realizar dentro de un anfiteatro. El Imperio Romano era muy grande y cada vez se expandía más. Los romanos querían conocer cómo eran las tierras, cómo eran los animales fuera de su ciudad, fuera de Roma. Entonces lo que hacían era intentar imitar el hábitat de esos animales que capturaban para luego matarlos en el anfiteatro. Otro tipo de espectáculo con animales que les gustaba mucho era animales contra animales. Aquí vemos un grabado en el que se ve un perro de combate contra un león que ya había matado a un elefante. En el Coliseo de Roma, en los subsuelos, se han encontrado varias piezas de huesos de animales que demuestran todo este tipo de luchas. Y por último, los condenados a muerte que eran arrojados a las fieras para ser devorados. Aquí vemos a los cuidadores, en este dibujo, en los cuidadores con los palos y los látigos, azuzando a los leones contra estos condenados a muerte que están aquí atados para que los devoraran y los mataran. Ya habían comido un poquito, como veis ahí hay restos de cuerpos y sangre, entonces bueno, para que siguieran el espectáculo. Había un tercer tipo de espectáculo dentro de los ludicircenses que se realizaban en el anfiteatro, que eran las naumaquias. En unas naumaquias lo que se hacía era rellenar el anfiteatro con 1,5 metros, 2 metros de agua. La distancia desde la arena hasta la primera grada era de 3 metros, entonces tenías ese intervalo para poderlo llenar de agua. Se introducían unos cuantos barcos de combate y decenas de condenados a muerte a los que se les obligaba a luchar entre ellos. Un espectáculo realmente tenía que ser increíble. Sabemos que este tipo de espectáculos se realizaba en el Coliseo antes de excavar toda la parte subterránea, porque tenemos escritos que nos lo afirman y además se han encontrado las tuberías para llenar y vaciar el anfiteatro de agua. Lo único es que este llenado y vaciado de los anfiteatros tardaba mucho tiempo y no acababa de salir totalmente rentable. Entonces lo que hicieron fue construir piscinas muy grandes para realizar este tipo de espectáculos. Se ha encontrado una al lado del Castel San Angelo en Roma, o directamente trasladar estos espectáculos a pantanos o a lagos para allí poder tener lugar este tipo de naumaquias. Estos espectáculos se realizaban en el anfiteatro, que es un edificio como este, de planta ovalada, en el que tenemos diferentes partes. Tenemos esto de aquí, que es la arena en la que se desarrollaban los espectáculos, las gradas, ¿vale?, con estos agujeros que era por donde salían los espectadores, que eran vomitoria, exactamente igual que ahora los vomitorios de los estadios de fútbol, y toda esta parte de aquí subterránea que estaba llena de pasillos y habitaciones donde se guardaban los animales, las armas de los gladiadores, cualquier tipo de herramienta que pudieran usar, los árboles para hacer las cacerías que os he enseñado antes, todo eso, ¿de acuerdo? En este mosaico podemos ver lo que sería el programa de un día habitual de espectáculo en un anfiteatro. Todo comienza con un desfile con músicos, donde vemos aquí tocando la flauta, la trompa, la trompeta, etc. Y luego ya empiezan los juegos de gladiadores. Aquí vemos que ya empieza la pelea por aquí. Aquí vemos varias peleas también. Todas son de uno contra uno, si os fijáis. Y en esta se ve perfectamente al árbitro con la vara, que os decía que está entre los dos gladiadores. Pasamos después a los espectáculos con animales. Tenemos, para comenzar, condenados a muerte. Aquí vemos una pantera comiéndose a un condenado y otro leopardo aquí que se va a comer a este. Tenemos las venaciones tipo caza, donde vemos un hombre armado para cazar un ciervo, perros persiguiendo a cabras, otro hombre cazando un jabalí. Otros son cazas de animales más o menos normales. Luego vemos otro tipo de espectáculo, animales contra animales, un oso contra un toro, un combate realmente curioso para ver, ¿de acuerdo? Y terminamos otra vez con otro condenado a muerte, que aquí le vemos al pobre empujado por ese hombre del látigo para que un león se lo coma. Así, por resumir, podemos decir que a los romanos los espectáculos les gustaban con mucha sangre, eran un poquito gores. Hablemos ahora de las carreras de carros. Se desarrollaban en el circo, que es este edificio que veis aquí. Es un recinto alargado, de planta rectangular y uno de los lados terminado en curva. En el centro tiene una espina, que es un bloque de hormigón, llena de figuras, estatuas, incluso obeliscos. Este que vemos aquí es el Circo Máximo de Roma. Este circo tenía, como ya hemos hablado alguna vez de él, capacidad para 300.000 espectadores. ¿Vale? Aquí se sitúan las metas, tiene dos, uno a cada lado. ¿Vale? De aquí salen los carros y consistía en dar 7 vueltas al circuito que se marcaban mediante unos delfines que se iban bajando cada vez que los carros completaban una vuelta completa.
Dentro del circo podíamos asistir a espectáculos de carreras de caballos, como estas de aquí, o las famosas carreras de carros. Estos carros podían ser tirados por 4 caballos, como estos, entonces se llamaría cuadriga, o tirado por 2 caballos, donde se llamará viga, con B. Los aurigas, que era el nombre que recibían los conductores de estos carros, iban vestidos con los colores de los 4 equipos que podía haber: blanco, azul, verde y rojo. Así como los espectadores, que iban vestidos con sus colores favoritos, con la cara pintada, exactamente igual que ahora van los ultras del fútbol. Estos espectáculos eran bastante peligrosos. Tenían que ir a gran velocidad, podía haber choques entre los carros, choques contra la propia espina. Recordad que esos carros estaban hechos de madera. Cuando una rueda de madera choca contra esa espina de piedra, lo más normal es que la rueda reviente. Los aurigas llevaban las riendas de los caballos atadas a la cintura. Las manejaban con la mano izquierda y en la mano derecha llevaban un látigo, con el que alternaban golpear a los caballos para que fueran más rápido, con golpear a cualquiera que pasara cerca de él para que no le adelantara. Entonces, si existía ese choque del que hemos hablado, al reventar la rueda, los caballos seguirían corriendo y ese auriga iba arrastrado por los caballos, puesto que tenía las riendas atadas a la cintura. Con lo cual, lo más normal es que ese auriga muriera, bien aplastado por otros caballos que vinieran detrás, bien reventado de algún golpe contra la pared o despellejado. En la coraza de cuero que llevaban los aurigas, llevaban un cuchillo con el que podían intentar cortar las riendas y tenían una mínima posibilidad de conseguirle sobrevivir. Los aurigas ganaban mucho dinero por carrera vencida. Era muy parecido esto a la Fórmula 1, sobre todo en sus comienzos, cuando había muchos accidentes y muchos pilotos perdieron la vida. Claro, los que conseguían vivir conseguían ganar carreras y conseguían mucho dinero. Era una profesión bastante dura, muy difícil, con poca esperanza de vida, pero muy bien pagada. Los espectadores cruzaban apuestas y se sabe que alguna vez también incluso se pegaban entre bandos rivales, pues exactamente igual que ahora hacen con el fútbol. Pasamos ahora a los ludi scaenici, es decir, al teatro, las representaciones escénicas. El edificio del teatro romano se reconoce perfectamente frente a uno griego porque tiene esta parte de aquí semicircular, que se llama orquestra. En esa parte se sentaban los líderes políticos y los aristócratas para poder ver la obra desde más cerca. Esto de aquí, que es la escena, es donde estaban los actores representando las obras. Esta de aquí con las columnas era el frons scaenae, que representaba el pueblo. Tiene 3 puertas. Tiene una puerta aquí, por donde los actores entraban para decir que entraban en su casa, otra puerta aquí para ir hacia el foro y otra puerta aquí, que no se ve en la imagen, para ir hacia el campo o hacia el puerto. Luego vemos el graderío y vemos los mismos vomitoria que hemos visto en el anfiteatro, por donde salían los espectadores para sentarse en sus localidades. Dentro del teatro romano tenemos tragedia y comedia. Los romanos preferían la comedia, preferían divertirse antes que estar amargados. Los 2 autores principales son Terencio y Plauto, sobre todo este último, Plauto. Los temas habituales en la comedia siempre es el amor entre personas de distintas clases sociales. Chico se enamora de chica, pero no puede casarse con la chica porque es esclava. El chico se lo dice a su esclavo, el esclavo empieza a manejar la situación para que el chico pueda realmente acostarse con la chica, y al final de todo se descubre que esa chica no es esclava realmente, sino que provenía de otra familia, y ya por fin pueden casarse, puesto que la chica también es ciudadana romana. Personajes son siempre los mismos: el soldado fanfarrón, el viejo gruñón, la joven ingenua, los esclavos, que siempre son más listos que sus amos, el parásito, que vive del cuento y sin trabajar, el joven tontorrón enamoradizo. Plauto lo que hace es situar todos estos personajes en una ciudad griega. Tened en cuenta que el esclavo es el más listo de todos, entonces esto no podía pasar en Roma. Un romano es mucho más listo que cualquiera. Entonces, si Plauto lo sitúa en Grecia, así el esclavo podía ser más listo que los demás personajes también griegos. Plauto maneja los niveles de la lengua a un estado de perfección. Cada personaje habla acorde a su estrato social. Los esclavos dicen muchas palabrotas, los nobles hablan de una forma muy elevada, etc. Tuvo grandísimo éxito a lo largo de toda la historia de la literatura latina. Los actores siempre eran hombres, no se permitía el acceso a la mujer al escenario.
¿Cómo solucionaban esto? Pues con máscaras, como veis en esta imagen. Con la máscara y con la vestimenta podíamos saber si el personaje es un hombre joven, un hombre mayor, un viejo, un esclavo, una chica, una prostituta, etc. Los hombres que actuaban como mujeres simplemente ponían voz de pito y ya está. Sí que existían otros subgéneros de la comedia que son el mimo y la pantomima. El mimo romano no tiene que ver con esa persona actual que no habla. Simplemente es una representación de la realidad. Obras muy cortitas que imitan la realidad. En la pantomima, estas escenas también eran de la realidad, pero más subidas de tono. Y aquí sí se permitía la presencia de mujeres en el escenario. Pero claro, eran mujeres que tenían muy mala reputación porque además de ser actrices también eran prostitutas. Otras formas de ocio que tenían los romanos eran las termas y los banquetes. Las termas eran los baños públicos, estaban abiertos a todo el mundo y eran de entrada gratuita. Además de bañarse, los romanos solían estar de tertulia muchas horas. Era un lugar muy animado donde todo el mundo era igual, todo el mundo entraba y estaba a la misma altura social. Este es un esquema de unas termas en las cuales no entendamos termas como solo baños, sino es un edificio enorme, es tipo un centro comercial. Tenemos piscina, tenemos bibliotecas, tenemos tabernas, tenemos sitios donde comer, tenemos incluso prostíbulos en muchas de ellas. Era un sitio para ir a pasar la tarde. La entrada estaba por aquí, este es el hall de recepción y entrabas por una de estas dos puertas. Depende si eras hombre o mujer porque esta terma tiene doble recorrido, ¿vale? Hombres y mujeres no coincidían dentro de las termas porque lo primero que hacías una vez que pasabas primera entrada era llegar al apoditerium. El apoditerium es el vestuario. Aquí te desnudabas y dejabas las cosas y entrabas completamente desnudo a las termas. Ese es uno de los motivos por el que hombres y mujeres no estaban juntos en el mismo horario. Después de pasar al vestuario, normalmente el recorrido siempre era el mismo. Frigidarium, piscina de agua fría. No entendamos piscina como una piscina olímpica, sino más bien como piscinas pequeñas, tamaño de estas típicas de plástico de toy para 3-4 personas, ¿vale? Después de estar en el frigidarium, pasabas al tepidarium. El tepidarium es una sala con el agua templada. Y después del tepidarium llegabas al caldarium, donde la piscina era de agua caliente. Esto que tenéis aquí, redondito, se llama asa saudatio, es una especie de sauna, que es donde podías entrar. Cuando acabaras en el caldarium, podías ir otra vez para atrás al tepidarium, frigidarium, para llegar al apoditerium. Podías meterte o no en las piscinas, eso ya es cosa tuya. Esto que vemos aquí fuera azul es la piscina al aire libre, también tenía muchas veces. Y los edificios que vemos por aquí atrás eran las tabernas y demás historias. ¿Cómo conseguían calentar el agua? Mediante el hipocaustum. Es un horno enorme en el que trabajaban los esclavos que estaba bajo tierra. Los romanos alimentaban un fuego enorme con el que por un lado calentaban el agua en un termo inmenso y se iba a las diferentes piscinas de agua caliente y por otro lado por la parte inferior el aire caliente iba calentando todo el suelo y las paredes, como podéis ver en este dibujo, ¿vale? Si seguimos el aire viene por aquí y luego sube por aquí por las paredes que estaban huecas para poder permitir ese aire caliente. Por último tenemos los banquetes, también llamados convivium. Estos siempre eran a la hora de cenar, bien en su casa, bien en la casa de alguno de sus amigos. Ricos, claro. Estas cenas colectivas había mucho vino, había mucho canto, había bailarinas, flautistas. Como veis, comían en los triclinium tumbados y normalmente el vino lo bebían mezclado con agua para poder aguantar sin emborracharse toda la cena. Una vez que acababa la cena y empezaban los bailes, aquello podía llegar a degenerar, convirtiéndose muchas veces en verdaderas orgías. Lo que no es cierto, o se está intentando demostrar que no es cierto, es esa otra leyenda urbana de que los romanos se metían plumas de pájaro en la garganta para poder vomitar y seguir comiendo y bebiendo. Esto, hasta donde sabemos, no es verdad. Y hasta aquí nuestro último vídeo de cultura del curso. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Un saludo, chicos. Cuidaos mucho. Hasta luego.